Voy a hacer un breve comentario en algún aspecto repetido, digamos, pero inspirado en 2 o 3 noticias de este día, martes 21 de octubre. La primera es la que dice que el gobierno le debe a los importadores la módica suma, esto está para hoy de la Nación, de 5.000 millones de dólares. La información la publica nuestro amigo Martín Canenguícer esta mañana y dice así, dale. La falta de divisas que sufre la economía argentina lleva a que la deuda que acumula el gobierno con los importadores ronde los 5.000 millones de dólares, lo que a su vez provoca crecientes demoras en el ingreso al país de insumos esenciales para la fabricación de muchos productos. El problema fue expuesto ayer a la Nación por el presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, CIRA, Diego Pérez Santisteban. Sostuvo que no existen certezas sobre los tiempos de aprobación de las declaraciones juradas anticipadas de importación, las de JAI, el trámite necesario para que un importador pueda ingresar mercadería al país. Esas demoras, dijo, impiden a las empresas trabajar con normalidad, tanto en la producción local de bienes para el mercado interno como para los que destinan a la importación. Bueno, la segunda noticia es la que dice que el mercado inmobiliario atraviesa su peor momento en 30 años. Y esta mañana nos confirmó Armando Pepe, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, que habían cerrado en año calendario en los últimos 12 meses, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, la módica suma de 884 inmobiliarias. Y la tercera noticia relacionada con esto, y el gobierno está intentando paliar esto, lo leemos esta mañana en el diario BAE, con nuevas aplicaciones del CEDIN. Y la tercera noticia es que otra aerolínea, en este caso Delta Airlines, congeló las ventas con tarjetas de crédito para los argentinos como consecuencia de la falta de dólares, ¿no es cierto? Lo mismo que hizo en su momento American Airlines, que generó una acusación de la presidenta respecto de una compañía buitre, y lo mismo que hizo Aerolíneas Argentinas en Venezuela, porque en ambos países ocurre lo mismo. Como no hay dólares, las compañías no saben cuándo van a cobrar, porque finalmente comprar un pasaje en una compañía internacional es una importación a los efectos de la política económica, ¿o no, Willy? Sin duda, además cuando anticipan la venta de pasajes, lo que reciben son pesos. Son pesos, claro, exactamente. Pero claro, American Airlines o Delta no pueden remitir pesos a su base en Atlanta, ¿no? O por lo menos no lo pueden hacer por anticipado. Exactamente. Por lo tanto, tenemos hoy 3 noticias. La de las importaciones, que tenemos 5.000 millones de atraso. La de las inmobiliarias, que es tremenda, y la caída del sector de compraventa de inmuebles, y la de las aerolíneas, que en su medida, obviamente son en dimensiones distintas, nos remiten a este bendito problema de la Argentina, que los economistas han llamado la restricción externa, dicho en castellano, a la falta de dólares. La falta de dólares se ha vuelto una premisa para explicar el estado de cosas de la economía argentina, como si fuese el resultado de una cuestión accidental, como si fuese el producto de una tormenta o de un accidente generalizado, o el resultado de un tifón o de un maremoto, ¿no? A la Argentina, señores, le faltan dólares. Entonces, como faltan dólares en la Argentina, la economía se ha ido adaptando a esta situación. Como obviamente la política económica no se adaptó a la economía, ha sido la economía la que se ha venido adaptando a esta restricción externa, a esto que nos pasó, a esta imposición del mundo, a este accidente de la naturaleza que le ocurrió a la Argentina, que es que acá, señores, en este país nos faltan dólares. Este accidente no le pasó a otros países, por ejemplo, no le pasó al Uruguay, no le pasa a Chile, no le pasó a Brasil, no le pasa al Perú, ni a Colombia, ni a nadie, excepto a la Argentina y a Venezuela. Las consecuencias de haber adoptado esta idea como una situación que no tiene solución, tiene resultados visibles, por ejemplo estos, ¿no? U otros, por ejemplo, la caída de reservas. La Argentina se va quedando cada día con menos reservas. Había 50 y pico de mil palos cuando estaba el señor Marco del Pont, pues ahora hay 27.000. Tenemos múltiples mercados cambiarios, que también es una normalidad. Sí. Hoy la gente está tranquila porque el dólar se quedó en 14,60, pero convengamos en que una brecha del 70 al 80 sigue siendo una brutal anormalidad
para una economía normal. Claro, sin duda. Una rareza. Sí, sí. Valía 9 a principio de año. Yo me hinché ya de leer todos los días, a ver cuánto vale el contado con liqui en los diarios, ¿no es cierto? Como si fuese, no sé, viste. Y al mismo tiempo ha habido medidas que han intentado paliar esto, en particular la del CEDIN, que se ha vuelto una cosa medio cómica. Es decir, que hoy, a fin de octubre del año 2014, el ministro de Economía de la Nación esté pensando de qué modo puede aplicar de vuelta el CEDIN, es algo que la verdad es para morirse de la risa de todo el partido. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué faltan dólares? ¿Es esto o ha sido esto el resultado realmente de una suerte de accidente frente al cual la Argentina adopta esta especie de paradigma central que explica todo? Señores, acá faltan dólares. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué faltan dólares? Brevísima reseña. En 2008, cuando el gobierno empezó a enloquecer con la política económica y empezó la pelea con el campo y empezó el extravío político del gobierno que arrancó en 2008, porque esto no le pasaba a Néstor Kirchner, empezó a pasar en 2008, comenzó una fuga de capitales. La gente empezó a asustar. ¿Qué fuga de capitales? Y la gente se asusta. Entonces compra dólares. Como consecuencia de la fuga de capitales, el gobierno interpretó a fines del 2011 que lo que había era una conspiración. Si Cristina se cree esto, no se lo cree, o se lo creyó, no se lo creyó, la verdad que los efectos prácticos no me importa nada, porque en los hechos de la realidad actuó en consecuencia. El gobierno diagnosticó en noviembre de 2011, luego del triunfazo electoral de octubre de 2011, que acá había una conspiración encabezada por 2 banqueros. Y que esa conspiración tenía como propósito poco menos que tumbar al gobierno que acababa de ganar las elecciones con 54% de los votos. Y que pretendía, por supuesto, como acaba de repetir el señor Vanoli, forzar una devaluación. Este es un gobierno que evidentemente se resiste a estos sectores que lo único que pretenden es forzar una devaluación. ¿Para qué? Me hicieron 5 corridas, dijo Cristina. Exactamente, porque obviamente el gobierno imagina que al forzar una devaluación, la devaluación va a los precios y se multiplica la puja distributiva de que los empresarios les sacan la plata que el gobierno le da a las personas. Es un argumento desopilante, como si la inflación no existiera. Entonces, a partir de ese momento, arrancó un control de cambios. El control de cambios produjo resultados adversos. Por lo tanto, el gobierno resolvió, en vez de modificarlo, profundizarlo. En el medio del debate, y la frase me parece que hoy aplica más que nunca, apareció el señor Sbatella. ¿Se acuerdan de Sbatella? Sí, el titular de la UIF, que dijo, señores, vamos a especificar por las buenas o por las malas. Muy bien. Eso derivó en el cepo. Claro. Mayor fuga de dólares. Y el cepo fue peor, porque el cepo casi poco menos que no evitó la salida de dólares, pero trancó por completo la entrada de dólares. Y esto es una cosa más que visible hoy en día. En la Argentina, sacando lo que no hay más remedio, esto es, la exportación de soja y alguna otra cosa, nadie en la Argentina entra un dólar por el mercado de cambio oficial, obviamente. Y cuanto más se amplía la brecha, pues peor es. Y si van a complicar el contado con liqui, peor va a ser. Porque por ahí es cierto que se van bonos, pero es cierto que entraban dólares, ¿no es cierto? Muy bien. El resultado de esta concatenación de medidas equivocadas, de reacciones adversas y de multiplicación de medidas equivocadas para paliar las reacciones adversas producto de las medidas, terminó en este colosal contrasentido, en esta absoluta mediocridad de decir, señores, la Argentina sufre una restricción externa. Y por lo tanto hay que acomodarse a ella como si fuese el resultado no de una concatenación de extravíos, sino como si fuese una cuestión de la naturaleza, una tormenta solar, un meteorito, ¿no? Y no es ni tormenta solar, ni accidente natural, ni meteorito, es el resultado de un conjunto de equivocaciones que han llevado al extremo, y vuelvo al principio, de que hoy se caen las inmobiliarias. Ya no es un problema con las importaciones de productos, de insumos para la industria, se caen las inmobiliarias. Las compañías aéreas empiezan a vender pasajes. Y por supuesto, la industria está complicadísima como consecuencia de que le faltan insumos para producir e inclusive para exportar, porque claro, obviamente muchas cosas que la Argentina puede exportar implican insumos importados. En el caso de las industrias, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta del momento es, señores,
frente a semejante cuadro de cosas, el gobierno va a insistir en la idea de que, como no está dispuesto a adaptar la política económica a la realidad se tendrá que adaptar a esta restricción. Y si les gusta bien, y si no también. Entonces, señores, achíquense. En el fondo, el mensaje del gobierno es ese. Nosotros no vamos a modificar la política económica, porque es la que tenemos, producto de esta concatenación de conspiraciones y tormentas solares, y por lo tanto la economía debe adaptarse. Caen las inmobiliarias, que se caigan. No se puede importar para producir, bueno, que se importe menos. No se puede volar por Delta, bueno, no vuelen por Delta. Y así sucesivamente, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, le sumamos otras cuestiones desorbitadas. Un país que al mismo tiempo que tiene restricciones externas, prohíbe exportar cosas, regula la exportación de trigo, de maíz. Entonces me parece que la alternativa a esto, es que no tienen, digamos, tanta creatividad, tanta polenta, tanto impulso, tanta energía política gastada en causas inútiles y en cuestiones imbéciles. No tener un poco de imaginación, porque esta mañana, y con esto cerramos, la noticia dice que el ministro de Economía va a manguear. Claro, obviamente, para salvar las papas de semejante desaguisado, tiene que ir a pedirle por favor a las cerealeras que le adelanten plata. Cosa que no es normal. Es decir, ningún ministro de Economía del mundo anda por las empresas con una gorrita pidiendo plata. Es una cosa lastimosa, es decir, a ver, esta idea de la soberanía económica, de que la soberanía espacial de la Argentina, de la soberanía del no sé cuánta cosa, termina en que el ministro de Economía, Axel Kicillof, tiene que ir a las compañías cerealeras a ofrecerle un bono a cambio de que adelanten la plata para manguearle 1.500 millones de dólares. Entonces ustedes fíjense cómo la épica esta extraordinaria en la que vivimos termina en el ridículo de un ministro que dice, mire, yo les doy un bono que se los pago no sé cuándo, en marzo, y usted me adelanta 1.500 millones de dólares. Entonces a mí me da como pena que tanta gente joven involucrada en el gobierno, con tanta polenta y tanto futuro, termine confundidos en este embrollo, en este desaguisado, mangándole guita a 6 compañías. Asunto que es bastante, por otra parte, poco transparente. Es decir, los países no se manejan así. Cuando un país necesita plata, como por ejemplo el caso, no digo de Austria, ¿okay? El caso del Uruguay, van y emiten un bono transparente en un mercado, donde los ahorristas ponen la plata sin tener que negociar con el ministro de Economía, que ya de por sí es una enorme desprolijidad para las empresas y para el ministro. Bueno, pero evidentemente el imperio de la mediocridad con la que se maneja, porque esto no es un problema ideológico, es un problema de mediocridad. El imperio de la mediocridad prevalece. Por lo tanto, si esto sigue así, es evidente que la economía argentina va a tener que adaptarse y eventualmente achicarse, acomodada a lo que esta gente llama la restricción externa. Marcelo Longobardi está en Mitre. Cada